¿Qué tal, azulinos? Bienvenidos a una nueva sección, que va a estar plagada de entrevistas en la que vamos a conocer a los miembros, a los integrantes que conforman el San Fernando Club Deportivo, que conforman la familia azulina. Hoy comenzamos con el míster del primer equipo, con el entrenador Nacho Castro. Muy buenas tardes, Nacho. Buenas tardes. ¿Cómo estamos? Muy bien. Llevas ya casi media temporada en la isla y lo primero que te voy a preguntar, ¿cómo estás? Muy bien. Tú lo has dicho, ayer lo comentaba con gente de mi cuerpo técnico, con Narcís, lo rápido que pasa todo. Que parecía ayer cuando llegábamos en el mes de julio, cuando empezábamos a hacer la pretemporada en Montecastillo y ya estamos casi finales de enero y con más cerca de terminar la temporada que de empezarla. Y bueno, muy feliz y muy contento de la decisión que tomé en su momento. La primera vuelta ha sido de todo menos aburrida, ¿verdad? Sí, así es. Ha sido una categoría nueva, con creo que un nivel muy alto en comparación con la categoría anterior, que era la segunda B, con equipos históricos y sobre todo también con muchos altibajos como hemos tenido todos los equipos. Creo que nosotros hemos hecho también una pretemporada muy atípica en el sentido de que todavía no teníamos la plantilla confeccionada. Nosotros mismos como cuerpo técnico también fichamos tarde. Al final los proyectos que comienzan muchísimo antes, pues los comienzos también son mucho más fructíferos y en ese sentido nos costó muchísimo. Logramos revertirlo y creo que ahora mismo estamos en una situación con el equipo a un nivel muy bueno. Pasan las semanas, pasan los meses y a mí me da la sensación prácticamente, te vemos diariamente, te vemos semanalmente, cada vez estás más cómodo, ¿verdad? En el entorno, en lo que es el club y en lo que es la ciudad también. Supongo que ya has pasado ese periodo de adaptación y ahora mismo se está disfrutando realmente de la categoría y del San Fernando Club Deportivo. Sí, así es. Al final es como todo. Siempre requieres un periodo de adaptación, los cambios al final a todos, a entrenadores, a jugadores, a cualquier persona, siempre le puede costar, pero sí es cierto que hemos tenido muchísimas facilidades por parte de todo el mundo, por el club, que a pesar de querer crecer y de ser un proyecto ambicioso, es un club muy familiar y muy humano y eso es fundamental y en esos valores también son los que intentamos transmitir nosotros con los chicos, con los jugadores que llegan. Al final creo que es clave y esa buena armonía también en los momentos difíciles creo que ha sido lo que nos ha hecho ser mejor equipo y sobre todo salir de una situación que era complicada y que no era fácil. ¿Qué tiene de especial este club, Nacho? Bueno, lo que comentábamos, sobre todo yo creo que la humanidad. Al final es un club muy cercano en todos los ámbitos, empezando por la gente que forma parte de la junta directiva, la gente que está en el día a día, la afición, sales de entrenar, está la gente tomando en la sede una cerveza, te comenta. Creo que hay un sentido de identificación hacia el club, que eso es muy importante y sobre todo que eso hace que a la gente que llevamos o que llegamos nuevos, nuestro periodo de adaptación sea mucho más corto. Había jugado ya en Andalucía, en el Real Jaén. ¿Es verdad eso de que se vive de manera diferente el fútbol, de manera más pasional que en otros puntos de España? Sí, para lo bueno y para lo malo también. Al final creo que también la gente vive con muchísima pasión el fútbol y también es un deporte que está claro que muchas veces vives del resultado más allá de lo que es un proceso y cuando las cosas van muy bien es cierto que todo también son halagos y cuando las cosas pues no salen bien, la gente por ese sentido de pertenencia al club pues vive muchísimo más esas situaciones o esas derrotas, pero también es algo que en nuestra profesión tenemos que convivir con ello y sobre todo intentar tener un equilibrio y en ese sentido lo que es el sur y lo que es esta zona, la gente vive todo con mucha más pasión. Cuando te marchaste del Andorra, diste un par de entrevistas o así que comentabas que tu próximo objetivo era entrenar en el extranjero. Yo te quiero preguntar, ¿qué te hizo cambiar esa decisión para el proyecto que te presentó el San Fernando para que cambiaras esa idea? Estaba a punto de irme fuera, irme fuera, pero al final me salió esta oportunidad en el sentido de que me hablaron del proyecto, todo el mundo ya cuando entrenábamos en Andorra sabíamos que el proyecto de San Fernando era un proyecto ambicioso y
y no lo dudé, no lo dudé. Si es algo que me gustaría hacer en el futuro, irme al extranjero, sobre todo porque, bueno, en nuestra época más joven es lo que comentamos muchísimas veces. Yo tengo la suerte de tener una hija que con 17 años ya estaba estudiando en Canadá. Nosotros, por la época en la que veníamos en aquellos momentos de casi una dictadura, pues costaba muchísimo salir, no tenías los medios que podía tener ahora mismo la gente ahora mismo, y que, bueno, y que muchos entrenadores o muchos jugadores van a entrenar al extranjero, cosa que en nuestra época era inviable o se producían pocos casos. Y bueno, es algo, sobre todo, conocer nuevas culturas, nuevos sitios. Me encanta viajar y creo que es importante también, pues, para uno tomar ese tipo de decisiones. Aquí siempre se ha valorado mucho la cercanía y la humildad y la naturalidad que tiene un entrenador, y creo que es un perfil que encaja perfectamente con Nacho Castro, y por eso creo que la gente te trata bien y quiere saber mucho más de Nacho Castro, y de hecho para eso estamos aquí. No sé si es algo natural tuyo o lo has potenciado teniendo en cuenta las características de la afición. No, es algo creo que natural. Al final, si no eres natural, la gente ve que no estás actuando de la manera en la que uno es. Al final es cierto que me gusta ser muy responsable en mi trabajo, pero soy el primero que me gusta, pues, intentar crear un buen ambiente, o sé que soy una persona también muy bromista y, bueno, me gusta sobre todo ser feliz y disfrutar de lo que hago. Bastantes problemas hay en la vida, y creo que en ese sentido somos unos privilegiados. Trabajamos en lo que más nos apasiona, en lo que más nos gusta. Sabemos que estamos en una profesión que es muy complicada y muy difícil, porque muchas veces no hay una estabilidad como puedes tener en un trabajo, pero al final haces lo que realmente te apasiona, y cuando eso lo haces, pues lo que transmites es sobre todo felicidad. Vamos a viajar unas décadas más atrás, vamos a viajar a Asturias, y yo te quiero preguntar, ¿cuáles son tus primeros recuerdos con un balón? Desde los 2 o 3 años. Recuerdo a mi padre, que en paz descanse, que era entrenador de fútbol, y de buscarme en el cole con 3 o 4 años y estar después del colegio jugando con él, entrenando con él, viajando con él porque era entrenador y veía muchísimos partidos. Mi hermano, que también estuvo en el fútbol profesional, pues siempre estando con una pelota y estando en la calle. Yo creo que en ese sentido el fútbol o los jugadores jóvenes han cambiado muchísimo. Ya no existe ese futbolista de calle. Estamos robotizando demasiado al jugador también, pues, bueno, por la sociedad y por lo que ha ido cambiando. Antes echabas muchísimas horas en la calle jugando al fútbol. Ahora mismo la mayoría de los jugadores jóvenes están su hora y media en su equipo porque, bueno, tienen otras cosas. Por suerte, a nivel de formación académica ha mejorado muchísimo, pero sí creo que se ha perdido un poco ese fútbol de calle que en mi época teníamos. Recuerdo sobre todo estar todo el día jugando a baloncesto, a balonmano, a fútbol, haciendo mil deportes, aparte de, bueno, de también algo que mis padres me inculcaron desde muy joven, que fue el tema de los estudios, y que gracias a ellos he podido tener también una formación académica. Eras el prototipo entonces de jugador de calle, vamos a decir, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, y también de echarle muchas horas. Es lo que te digo, con mi padre sábados, domingos por semana, desde los 3 o 4 años, pues he tenido la suerte también de, gracias a él y a todas las horas perdidas por él en cuanto a viajes, en cuanto a llevarme a los entrenamientos, pues es el principal motivo por lo que mi hermano y yo hemos podido llegar al fútbol profesional. Con 18 añitos subes a segunda división con el equipo de tu pueblo, de tu tierra. Bueno, el Real Avilés, aquello tuvo que ser espectacular para un adolescente, ¿no? Para un recién estrenado adulto. Sí, fue un momento de los mejores momentos, por no decir el mejor, de mi carrera deportiva como jugador. Al final asciendes con 18 años en el equipo de tu pueblo, de tu ciudad, en un sitio muy similar a San Fernando. Avilés creo que cuenta con 100.000 habitantes, y creo que hay una afición al fútbol enorme, y bueno, y conseguimos algo histórico, de ascender con el equipo a segunda división y luego estar 2 temporadas en esa categoría, y sobre todo con los años que teníamos, que al final no dejas de ser una persona de 17, 18 años, que todavía no estás en ese proceso de madurez, pero que recuerdas aquello con una alegría enorme, y que, como te digo, creo que fueron
de los mejores momentos, por no decir el mejor, que he tenido en mi carrera profesional. Creo que eres un privilegiado porque hay mucha gente que tarda muchísimo en llegar a conseguir ese objetivo o de hecho ni lo consigue y a ti te llega pues de sopetón prácticamente inaugurada tu carrera, como quien dice. Una jornada de equipo juvenil. Yo recuerdo que era un equipo juvenil que quedaba por delante en División de Honor del Sporting, del Oviedo, con equipazos en el Sporting, en el Oviedo, Abelardo, Luis Enrique. Eran equipos muy potentes, pero es cierto que nosotros siempre la cantera de Avilés dio muchos jugadores que han llegado al fútbol profesional. De aquel equipo, Manel luego jugó en el Oviedo, jugó en el Depor que ganó la Liga, Espejo jugó en el Sporting, Quique Martín hizo carrera en equipos de muchísimo nivel en primera división, el mismo Julio Iglesias que llegó a hacer la mili aquí en el San Fernando y que fue portero aquí en esa época del periodo militar, que luego fuimos compañeros también en el Barça B. Siempre han salido excelentes futbolistas de allí y aquella fue una buena jornada porque, bueno, porque es lo que hablamos, se trabajaba muy bien desde el fútbol base y creo que al final muchísimos equipos se tienen que nutrir de ese perfil de jugador joven, que sea también del pueblo, de la ciudad, porque al final también se sienten muchísimo más identificados. La llamada del Barça te cambia la vida, ¿verdad? Sí, bueno, al final fue un cambio muy grande y que creo que tampoco lo supe vivir como se debería hacerlo. Porque al final vienes de un pueblo pequeño, en un momento también que no es como ahora, que toda la juventud no tiene problemas para viajar y salir o para ir a estudiar fuera. A mí me costó y creo que ese nivel de madurez que yo en ese momento no tenía me impidió igual haber llegado a mucho más arriba. Al final echaba también de menos en ciertos momentos a la familia, a todo mi entorno, bueno, cosas también lógicas, porque al final creo que también eres como te educan en tu casa. Y bueno, creo que fueron 3 años maravillosos en los que aprendí un montón, que también me hicieron madurar a nivel personal y creo que fue un momento también muy especial, sobre todo también por la juventud que tenía en ese momento. ¿En qué momento te cambia la perspectiva y empiezas a pensar como entrenador? Pues mira, en la época del Barça B fue la época que más he disfrutado porque creo que teníamos la suerte de tener allí en ese momento una persona privilegiada y que era un genio como era Johan Cruyff, que era un avanzado en su época. Y luego también la época también que me marcó mucho es cuando estuve en Lanzarote con Mendilibar como entrenador, que hicimos una temporada excepcional. Fue en segunda B en el grupo, además nos tocó el grupo de aquí, el grupo cuarto, el grupo andaluz, con un Sevilla B que tenía un equipazo. Recuerdo que nos enfrentamos a aquel Sevilla B que jugaba Sergio Ramos, los hermanos Navas, Puertas que en paz descanse, delantero Kepa, era un auténtico equipazo y quedamos primeros. Y a partir de ahí, sobre todo fue una persona que me hizo entender muchísimo lo que es el fútbol y bueno, siempre también en mi época de jugador ya me fui sacando las titulaciones, aprovechaba también para entrenar en el fútbol formativo de los equipos que entrenaba, me encanta trabajar con los niños desde edades muy tempranas y bueno, siempre es algo que pensé que cuando iba a dejar de ser jugador de fútbol profesional, aparte de trabajar en lo que me había formado, pues me gustaría seguir relacionado en el mundo del fútbol. Has comentado mucho también la figura de Quique Costas. No sé hasta qué punto te marcó para ser entrenador. Mucho y sobre todo en el aspecto de gestión y de persona. Creo que fue una persona que tuvo un comportamiento exquisito con nosotros, pero éramos chavales muy jóvenes, que a veces que podíamos cometer errores, como es lógico, y él siempre estaba muy pendiente de nosotros en el día a día, preocupándose bueno, de nuestro periodo de adaptación. Creo que es algo que también me marcó mucho y que sobre todo con los chicos jóvenes en los que he podido entrenar a lo largo de estas temporadas me ha servido muchísimo a la hora de poder gestionar y también de poder ayudarles. Después de todo, sé que cada victoria la saboreas de una manera especial, pero la del Johan Cruyff tuvo que ser espectacular para ti. Sí, porque bueno, no es fácil lo que hicimos. Creo que era un equipo
con un nivel y un potencial enorme, con futbolistas que jugaron ese partido que luego se ha visto que están compitiendo en primera división, por no decir que la mayoría de ellos, un 95% los veremos competir en el fútbol profesional, y también por cómo se produjo, porque creo que hicimos un excelente partido con nuestra identidad y al final fue un triunfo muy meritorio y que también, bueno, sobre todo por el escenario, por donde era y también bueno, porque ha sido un equipo en el que he estado durante 3 años y que conmigo también se ha portado de manera excepcional durante el tiempo que pude vestir esa camiseta. Has hablado mucho de identidad, de sello propio y recientemente comentabas que el San Fernando ya tenía sello propio. ¿A qué te refieres con eso? ¿Qué tiene que tener un equipo de Nacho Castro para sentirse satisfecho el propio entrenador? Bueno, sobre todo lo primero que tiene que hacer es que el grupo tener credibilidad y que el grupo crea en lo que el entrenador también hace. Al final, si no tienes la credibilidad del grupo, es muy complicado que los resultados te acompañen. Yo creo que conseguimos eso desde un primer momento. Teníamos un grupo también humano excelente y eso hizo que en ese momento en el que no estábamos bien al principio de temporada consiguiéramos enlazar una serie de victorias consecutivas. Y creo que ahora mismo el equipo está jugando muy bien a fútbol, creo que está siendo un equipo valiente, protagonista con balón, con carencias, como todos los equipos tenemos, y con muchas cosas también a mejorar, pero creo que sobre todo la gente o lo que veníamos diciendo desde el principio de temporada, que la gente se identificara con lo que veía en el terreno de juego, yo creo que ahora mismo la gente está muy contenta con lo que ha podido ver. ¿En qué crees que el San Fernando es superior a sus rivales en Primera Federación? Es que es una pregunta Es muy, complicada, ¿no? muy complicada y creo que no es que sería soberbio que yo contestara eso. Creo que cada equipo tiene sus virtudes, tiene sus La defectos. mejor virtud del San Fernando en este caso. Bueno, yo creo que es un equipo que es valiente y que tiene una identidad y que, sobre todo, independientemente de si juegue en casa o juegue fuera, siempre intenta seguir su mismo estilo, su mismo sello y, sobre todo, que creo que es un equipo con una propuesta de juego, de fútbol atractiva dentro de lo que nosotros entendemos o del modelo de juego que creemos que es mejor para ganar. Te iba a comentar precisamente, Agüero, Carbó, Bicho, Caballero, Bego, Juanmi, son jugadores que sabes que van a proponer en un partido de fútbol y que va a entretener a la afición, y creo que ese es el perfil de Sí, futbolista que más te gusta, ¿verdad? bueno, me gusta ese perfil, pero no solo me gusta que la gente sean futbolistas que con balón estén bien, sino que me gusta jugadores que tengan ritmo, que sean intensos, que, bueno, creo que el fútbol ahora mismo también ha evolucionado y ha cambiado mucho y no es llamar la palabra atleta, pero por mucha calidad, si al final no tienes ese ritmo es complicado competir y las categorías también están para algo. Está claro, yo a Carbo lo conozco desde los 19 años porque lo fichó para el filial del Girona y es cierto que, bueno, que luego había tenido ese bagaje en segunda B en el que no acababa de dar ese salto y, bueno, este año, sobre todo a la hora de hablar con él, creo que ha pegado ese cambio de chip y de ritmo y de intensidad y es un futbolista que ha hecho una primera vuelta diferencial, pero como muchos de la plantilla. Y por el Agüero también es un chico que viene de la cantera del Villarreal, del mismo perfil, igual que Bicho, son gente muy dinámica, con muy buen trato de balón y creo que junto también a la gente más veterana, como puede ser Martí, Bego, Juanmi, que son gente muy, muy profesional y sobre todo con unos valores a nivel de humildad que son excelentes y que eso también nos ha hecho crecer como grupo. Está en boca de todo el mundo y ya lo has remarcado. ¿Te ha sorprendido el nivel de Marc Carbó? No, porque al final es un jugador que traigo, es un jugador que conozco desde los 19 años, que jugando en regional yo ya lo firmo. Él venía de jugar en el Farnés, un equipo de categorías regionales allí, lo firmó para el filial y ese mismo año debuta en el Girona en segunda división. Lo que me había sorprendido es que durante estos años no hubiera tenido ese paso, pero al final es fútbol y dependes de muchísimas situaciones, incluso también muchas veces culpa de los jugadores y al final también cada uno tenemos que hacer autocrítica en nuestro trabajo. Si no has llegado o no has dado ese salto, te pueden influir lesiones, pero también muchas veces es por culpa de uno mismo. Yo cuando decido que venga aquí es porque tengo claro el estereotipo
de futbolista que es y lo que nos puede dar, y además lo conozco a nivel personal, es un chico con un entorno muy estable, con la cabeza muy bien amueblada y bueno, y la prueba está en la temporada en la que está haciendo. Lo de Bego y Juanmi también son palabras mayores, ¿verdad? Sí, bueno, con Juanmi la gente tenía muchísimas dudas y yo creo que es el reflejo en lo que un chico joven tiene que mirar en los entrenamientos. Creo que es un chico profesional enorme, que está dando un rendimiento excelente, pero bueno, porque es un chaval que lleva una vida ordenada, que tiene una cultura de base, que vive por y para el fútbol, y lo ves entrenar y, bueno, y es de 12 todos los días. Es un ejemplo a seguir, sobre todo para lo que te digo, para los chicos jóvenes que muchas veces se fijan más en otro tipo de situaciones cuando tienen un ejemplo al que seguir. Creo que la temporada que está haciendo es excepcional también. Y luego el tema de Bego es una persona peculiar en el buen sentido. Es un chico muy humilde y un buenazo que sobre todo lo ve siempre pendiente de los chavales jóvenes, de Paseo, de Isaac, de Alfa, que lo da todo por los chicos jóvenes y que creo que, bueno, que también este año está rindiendo a un nivel muy alto y lo que lo veo es contento y feliz y, bueno, y eso también a mí me hace sentirme bien. Remarcas muchas veces que aquí estás viviendo un sueño y me llama poderosamente la atención también que tanto que hemos hablado de que a nivel de jugador llegaste y pegaste, como quien dice, como entrenador te costó un poquito más llegar a lo que estás viviendo ahora y has pasado bastante, ¿verdad? Has tenido que trabajar muchísimo para llegar a la situación en la que te encuentras ahora mismo. Sí, pero no es algo es que, te lo digo, ni me preocupa, es que nunca me ha preocupado. He tenido la suerte, como te digo, de formarme a nivel académico y cuando dejé de jugar empecé a trabajar y tenía una estabilidad. Bueno, pero a mí lo que realmente me apasiona es el fútbol y entrenar, y creo que si no daba ese paso en su momento porque además también es cierto que hemos hecho muchos sacrificios, pero sacrificios en el buen sentido. Ojalá pudiéramos en categorías cuando empiezas que pudieras vivir del fútbol, pero yo tenía mi jornada laboral, me levantaba a las 6:30, 7 de la mañana como cualquier persona, y luego cuando entrenabas en esas categorías más bajas, pues entrenaba a las 9 de la noche. Es cierto que allí en Cataluña hicimos muy buenas temporadas con equipos humildes, pero bueno, al final había tenido la posibilidad de irme fuera, pero decidí que era un riesgo dejar un trabajo como el que tenía con una estabilidad. Cuando me llegó la oferta de entrenar en Andorra, decidí, tengo la suerte también de tener una compañera de viaje que es mi mujer, que en ese sentido me dijo que hiciera lo que consideraba oportuno y bueno, decidí que si no me iba a arrepentir y tomé esa decisión, pero nunca es algo que tengo que ser entrenador, por tanto, no, al final, ojalá pueda llegar a entrenar en el fútbol profesional, pero también me siento un privilegiado de estar donde estoy y entrenando en una categoría como esta, que solo hay 40 entrenadores por delante tuya en un mercado como es el de los entrenadores tan amplio y con tan buenos entrenadores. Imagínate, estamos a 22 de mayo de este presente año, ya la liga va a concluir. ¿Qué necesita Nacho Castro para ser feliz, para cuando acabe la temporada decir, he hecho un buen año en el San Fernando? Bueno, sobre todo cumplir con los objetivos que teníamos marcados del club, es una temporada nueva y de poder seguir el próximo año en la misma categoría en la que estamos, después de las dificultades que tuvimos al principio de temporada, pero no me planteo nada más. Yo creo que yo soy una persona muy positiva, muy ambicioso y me planteo el partido del próximo domingo y de competir y sacarlo adelante y de seguir haciendo lo que estoy haciendo bueno, también con los altibajos que podemos tener también nosotros anímicamente como entrenadores, porque también lo pasamos mal y sufrimos, porque tenemos a nuestra familia también fuera de casa y también están ahí los resultados y sabemos que es un mundo complicado en ese sentido. ¿Recuerdas las mejores palabras o las que más te hayan marcado de tu labor como entrenador? Si puedes hacer algo de memoria. Para mí de lo que más orgulloso me siento
es de ver a chicos a los que he entrenado yo con 19 o 20 años estando ahora mismo en el fútbol profesional lo que hayan llegado. Por ejemplo, cuando entrenaba en Horta en tercera, que un chico como Guillén lo fichara el Madrid para su filial, o ver a Saúl Coco, que ese año también estábamos, jugando ahora la Copa de África titular con Guinea Ecuatorial, o que Gilbert debutara en segunda división con el Almería, o el Rafael con el Mirandés el otro día. Bueno, sobre todo, sin ir más lejos, el otro día el chico que estaba en el Llagostera, que Alex Calatrava, pues con 16 años ya debutó con nosotros, conmigo en tercera división, y lo ves que ahora está en primera RFA con una progresión enorme. Y bueno, y sobre todo esa relación. Yo creo que siempre, sabiendo respetar y sabiendo las funciones de cada uno, los entrenadores creo que pueden mantener esa relación de amistad o de cercanía con el jugador, sabiendo que también muchísimas veces es complicado porque se adquieren unos vicios y que todos los entrenadores, al final, dentro de lo que es un equipo, tienen un periodo de tiempo limitado. Como creo que un entrenador en un equipo no puede estar más de 3 temporadas. Por eso también por lo que te comento, porque al final tenemos que tomar decisiones, se crean unos vínculos, se crea una cercanía y no es fácil para nosotros ni tampoco para el club. ¿Cómo es vivir con parte de tu cuerpo técnico? Bien, bien, porque bueno, Narcís ha sido un chico que yo he tenido como jugador muchísimos años. Y bueno, al final no es que te diga que es como un hijo para mí, porque no es mi hijo, pero casi la relación ha sido así. Y bueno, y con Pablo, que es la primera vez que convive con nosotros, al final es una convivencia muy buena y muy sana. Lo único, claro, que al final estás 24 horas hablando de fútbol y no sabemos desconectar. Pero bien, muy bien, muy bien. ¿Cuántos partidos se ve en esa casa al cabo del día? Muchísimos, muchísimos. Igual nos llaman unos frikis o del fútbol, pero nosotros normalmente del equipo rival o al que nos enfrentamos, aparte de los cortes que nos puede hacer el analista, pues veremos los 7 o 8 últimos partidos que ha jugado, o sobre todo muchas veces, o ha jugado contra equipos que pueden tener un modelo de juego muy parecido, muy similar al nuestro. Vamos, que cenando seguía hablando de tácticas sí, Sí, pero bueno, cuando hablas de lo que te gusta, pero bueno, también intentamos desconectar. Yo 3 días a la semana intento dar clases de inglés, luego sí es cierto que por las tardes, de un tiempo para acá, vamos a correr también una horita, creo que también viene bien a nivel mental despejar, porque no todo tampoco tiene que ser fútbol. La siguiente pregunta iba a ser ¿qué significaba Narcís para ti? Porque él había recalcado más de una vez que era su padre futbolístico y tú me has dicho que es prácticamente como un hijo. Sí, bueno, es así, lo quiero un montón. Al final es una persona muy joven que creo que sobre todo tiene un largo recorrido en el mundo del fútbol y que también está ante una oportunidad de estar en una categoría excelente con la juventud que él tiene, pero no estaría conmigo si fuera solo, lo considera que es como un hijo mío, o si fuera mi mejor amigo. Al final está conmigo porque creo que es una persona con unas capacidades enormes a nivel futbolístico, y creo que en ese sentido tengo la suerte de contar con un cuerpo técnico excepcional. Al final el que está ahí en el día a día, o el que salimos en las ruedas de prensa, o al que les hacéis las entrevistas en la mayoría de las veces, es al entrenador o al máximo responsable, pero yo tengo la suerte de contar con Narcís, de contar con Pablo, los fisios, Suso, y luego también a nivel de cuerpo técnico con 2 personas que ya estaban en el club, como pueden ser David Valle y Pedro Ríos, que creo que son dos tíos excepcionales en todos los sentidos, y creo que a nivel profesional difíciles de igualar. ¿Qué crees que te falta para seguir escalando en los banquillos, para llegar a ese saltito al fútbol profesional? No me preocupa, no sé, esto es fútbol y dependes también de muchísimas situaciones que nosotros no podemos controlar. Las cosas que no puedo controlar, no pierdo el tiempo. Al final es un deporte que mueve muchísimas cosas y en el que hay muchos intereses. Yo me preocupo de disfrutar, de intentar hacer el trabajo que hago con la mayor responsabilidad posible. Lo otro
si llega y podemos entrenar en el fútbol profesional, pues perfecto y bienvenido sea, pero hay situaciones en las que ves que puede ser que bueno, otro perfil de entrenador, otras situaciones puedan tener más facilidades que los que hemos tenido que picar más piedra, pero creo que le pasa a muchísima gente. Hay gente en el fútbol base o en el fútbol de categorías más abajo que son muy profesionales, que tienen que compartir el trabajo con el fútbol y que sin embargo no tienen la suerte de estar donde puedo estar yo ahora mismo entrenando. ¿Te da tiempo a pensar entonces en un futuro a medio plazo o eres más de carpe diem, de aprovecha el momento Bueno, y vamos a vivir el presente? es difícil. Sí es cierto que todos creo que necesitamos una estabilidad, porque bueno, la estabilidad también te da tranquilidad y te da también, sobre todo, y es así, muchísimas veces que te despreocupes más, no que te despreocupes más, a la hora de tomar decisiones y no le des más vueltas de las que debes darles a situaciones que en esa estabilidad creo que igual hasta controlarías mucho más. Pero bueno, también tengo la suerte de tener una familia, una mujer muy positiva, muy alegre y en ese sentido, te digo, ya cuando era jugador era un coñazo porque me costaba muchísimo desconectar de los partidos o incluso cuando perdías esos 2 días tenías una mala hostia que bueno, todavía me dura y me fastidia perder, pero es cierto que sí me tomo las cosas con mayor tranquilidad e intento guardar siempre también un mayor equilibrio. Esa templanza y ese equilibrio puede ser clave también para, bueno, cuando han venido mal dadas, haber levantado quizá la moral del equipo, haber sabido gestionarlo y también para tener los pies en el suelo, porque, bueno, después de esas 5 victorias consecutivas había que tener esa templanza, ¿verdad? Sí, 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 es así. Yo creo que el primero sacamos ese tipo de situación por la credibilidad del grupo y porque sabían que estábamos trabajando bien y estábamos haciendo cosas bien. Es cierto, yo creo que al final, al principio de temporada éramos un equipo muy poco competitivo, muy poco sólido, todos sabíamos que teníamos una serie de carencias, la pretemporada fue atípica y que luego, bueno, al final decidimos hacer una serie de cambios, el fichaje también de Luis en ese sentido nos vino muy bien para ajustar la situación del lateral izquierdo, lo mismo que el cambio de Cortés. Y al final el equipo empezó a encontrar una identidad. Y, bueno, y sabemos que ahora mismo nos queda una segunda vuelta muy complicada, que es muy difícil volver a repetir eso, pero lo volveremos a intentar. Y bueno, y ahora con toda la ilusión del mundo, sabiendo que nos enfrentamos en una segunda vuelta y que aquí van a venir al Iberoamericano equipos de un potencial enorme y equipos históricos como pueden ser Castellón, Sabadell, Albacete, los 2 filiales, pues lo que siempre os he dicho, a disfrutar de lo que hacemos, a ser valientes y a saber que podemos competir con cualquiera y que no somos inferiores a ningún rival, como hemos demostrado. Y además, los Reyes se han portado bien con Nacho, ¿verdad? Los Reyes Magos se han portado bastante bien y creo que ha sido un trabajo encomiable, ¿verdad? Creo que en ese sentido David ha hecho un trabajo excelente de un conocimiento enorme, exhaustivo del mercado y además porque he estado en ese día a día sin necesidad de hipotecar al club, que creo que ahora mismo cuando vinimos también el club venía de una situación y todavía sigue teniendo una serie de hipotecas muy grandes con contratos de larga duración y en muchos casos casi inasumibles para lo que era la categoría. En ese sentido creo que se han hecho las cosas muy bien, se ha tenido esa estabilidad y se ha podido acertar a nivel de mercado con los cambios bueno, con los jugadores que nos han aportado muchísimas más variantes, aunque no es fácil, porque hacer tantos cambios en un mercado de diciembre, sobre todo también lo que supone a nivel de grupo, de volver otra vez a repetir ese tipo de situaciones que el grupo ya tiene dominadas y que sobre todo con los jugadores jóvenes tienes que volver a hacer más hincapié. La suerte que también hemos tenido es que, por ejemplo, en el caso de Saúl o de Luis o de Calderón son futbolistas o de Pedro Benito que ya llevan un tiempo trabajando con nosotros. ¿Se piensa ya en la próxima temporada? Uf, pienso en eso. Pienso en el partido del... Te he puesto en un compromiso, ¿no? Pienso en el partido del domingo, pero sí es cierto que al final
pues bueno, los equipos que también en el día a día vas viendo muchísimas cosas, vas viendo jugadores, vas hablando con el director deportivo de situaciones del día a día y no dejas de ir planificando, pero está clarísimo que lo que nos debemos de centrar es ahora mismo en competir en el domingo sin pensar más allá, porque entonces estaríamos muy confundidos. Y ya la última, Nacho, ¿qué le dirías a ese isleño aficionado al fútbol para que venga al Iberoamericano? Tú eres el principal director de orquesta, ¿por qué tiene que venir a tu concierto? Bueno, yo lo que vi el domingo, el día del Llagostera, creo que se dio un paso en que fue el día que más afluencia de público vi. La pena fue que no lográramos conseguir los 3 puntos, creo, en el partido más completo con diferencia de los partidos aquí en casa. Creo que el público disfrutó, pero bueno, muchísimas veces esa clasificación o ese resultado puede hacer que la gente se enganche más. Yo a la gente de aquí no les puedo pedir más. Creo que es una afición muy identificada y que siente muchísimo al equipo de su isla y bueno, en ese sentido pues pedirles que sigan igual, que nos apoyen, que nos ayuden. Como dijimos el día aquel que tuvimos la primera conversación con las personas responsables de las peñas, que nos ayuden también en esas situaciones de malos momentos, que como todos los equipos pueden tenerlo, y sobre todo hacernos fuertes aquí en casa. Nos gustaría también para ellos que se sintieran más cómodos. Creo que tampoco el estadio en ese sentido ha ayudado y ojalá pues bueno, también dentro de poco tiempo puedan ver cumplido su sueño de tener unas instalaciones lo que son mucho más dignas para la categoría. Perfecto. Muchísimas gracias, Nacho. Gracias a vosotros. Bien, hasta aquí la entrevista con el míster del primer equipo, con Nacho Castro. Si os ha gustado, si te ha gustado, dale a like y suscríbete porque vamos a disfrutar de mucho más contenido en la casa del San Fernando Club Deportivo en YouTube. Un saludo.